Bueno, y ahora, como todos los martes, estamos con Budiño. Ahora toca economía digital. Ya hicimos así un trío acá con Leonardo Veiga. Los temas vienen entrelazados, ¿no? Unos y otros. Pero bueno, usted eligió, buenas tardes, un temita lindo hoy. Sí, hoy más que de economía digital parece que fuéramos a hablar de literatura digital, ¿no? Pero sí tiene que ver también con estos cambios y los desafíos que teníamos por delante. Recién Leo en la entrevista lo que planteaba era eso, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser el trabajo del futuro? Bueno, hoy... Me acordé de vos el otro día, porque un pibe le decía a otro: vos borrá todo lo que pusiste del mundial, que si vas a estar pidiendo trabajo, te van a mirar el muro y la vas a quedar, ¿no? Bueno, eso es otra de las grandes tendencias, que es que bueno, que tenemos una identidad digital. Uh-huh. En realidad se habla de identidades digitales porque muchas personas suelen tener más de una personalidad en el mundo digital. Ah, mira, esa no la tenía. Claro, porque la realidad es que nosotros como personas físicas, digamos, es muy difícil que tengamos una doble vida, ¿no? Es decir, la tenemos, las personas suelen tener una doble vida, es decir, un perfil más serio en su trabajo, claro, y uno mucho más desconstructurado en su vida personal, pero hay muchos elementos de comunicación no verbal, es decir, uno no puede reprimirse todos sus estilos, pero... es cierto lo que vas a decir, porque muchísimas veces yo he traído tuiteros a esta mesa que después no rinden. Bueno, eso pasa que a nivel digital es muy fácil desdoblarse y tener identidades distintas. Eso es todo un problema cuando hablamos de audiencias y cuando intentamos identificar círculos de afinidad, porque la unicidad no se cumple. Claro. El sueño de Facebook en su momento, que dio el salto importante, fue en poner el nombre y apellido de las personas, porque, para hacer un poco memoria, cuando estábamos en la era previa a Facebook, lo que usábamos eran nicknames. Éramos todos Mancha 64 y Morocho 32 y no sé qué. Y Facebook fue la primera red social que hizo un esfuerzo grande en lograr que las personas se identificaran como individuos personas. Bueno, el nickname sigue en Twitter. Exacto, y a su vez eso no le fue fácil a Facebook, es decir, al principio lo logró porque el objetivo era formar una red nueva, entonces la gente ponía sus datos personales para nuclearlos, pero después Facebook tomó incluso en algunos momentos políticas bastante duras, prohibiendo que vos pusieras nombres falsos. Incluso había algunas situaciones divertidas, o entre comillas divertidas, de personas que tenían nombres raros, claro, que Facebook no le dejaba crear la cuenta y le decían no, tiene que poner su nombre verdadero, y tenían que andar demostrando cuál era su verdadero nombre. Entonces, al final eso obviamente se le diluyó porque es prácticamente imposible, el único que lo puede hacer ese tipo de cosas es China y el resto del mundo no, que es el sueño de un marketer, es decir, de alguien que quiere identificar mercados, es obviamente tener la unicidad de la persona, es decir, saber realmente quién es. Ahí se acerca más LinkedIn, ¿no? Exacto, porque ahí hay obviamente un tema del perfil vinculado a los gustos. Lo que pasa es que LinkedIn se ha mantenido interesado solo en el aspecto profesional de las personas, y si bien hay publicaciones, muros, citas y me gustas, siempre se corre. Está más orientado al sector profesional, y esa es una de las posibles caras de una persona. Entonces, lo que optó LinkedIn fue quedarse con una de las identidades digitales. En cambio, Facebook con nombre real, ¿no? Intentó quedarse con la única identidad física y eso no lo logró, y al final se dibujó un poco, y lo que lo están logrando a veces es a través de los teléfonos. Los usuarios de redes sociales notarán que cada tanto, con la excusa de la protección y de que si perdés la cuenta, digas tu número de teléfono, te lo pide Twitter periódicamente, te lo pide Facebook, y en realidad una de las cosas que buscan es atar usuarios de distintas redes a una cosa que es bastante única, que es casi física, porque no es del todo física, que es el número de teléfono. Entonces, como Facebook y WhatsApp son los mismos dueños, por ejemplo, les interesaba saber en Facebook tu número de teléfono para saber tus conversaciones de WhatsApp y así lograr perfilar un poco más quién eras. Obviamente todavía Dios nos libre ahí.
todavía tenemos muchas personas que usan más de un número telefónico, pero si hay algo que genera bastante unicidad hoy en día en tecnología es el número de teléfono. Y ahí hay mucho enganche, ¿no? Porque en realidad a partir del número tengo aplicaciones y a partir de aplicaciones tengo muchísima información. Mucha información. Que eso es una cosa que yo insisto muchas veces en esta columna, que es que tiene que ver con entender el para qué de algunas aplicaciones, ¿no? Aquello de cuando la aplicación o el producto, la web es gratis, hay que preguntar cuál es el producto y el producto generalmente son los datos de uno, ¿no? Entonces, no es que uno se vuelva apático o negativo de este tipo de tecnologías, pero sí saber que uno es el producto y por lo tanto que está compartiendo información, que hay información que están usando de uno, claro, y se va a aplicar. Y es que según además la información que tengas, ¿no? Pues, si vos sos periodista, por ejemplo, y tenés teléfonos de muchísimas autoridades, obviamente no querés compartir esos teléfonos. Obvio. Y no parece bueno tampoco que los compartas, ¿no? Y además, la contrapartida de eso es el esfuerzo que hacen las redes para captar la atención, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo lo que necesito es perfilar personas. Durante mucho tiempo hubo gente reclamando de que hubiera un botón de no me gusta en Facebook. Y obviamente eso nunca iba a existir, porque lo que me permite segmentar para hacer campañas son los gustos de las personas. Los no gustos de las personas no me aportan información. No aportan. Entonces, si uno piensa de la perspectiva de quién quiere usar Facebook, desde la perspectiva esa de la segmentación, ahí uno empieza a entender por qué el funcionamiento es de un me gusta y no un no me gusta. Claro, solo un like. Y cuando le agregan ahora emoticones como variaciones, fue más para contentar a los usuarios que hoy, claro, que pones una cara de enojado y entonces eso no me gusta. Que en realidad a los efectos de la segmentación yo noto que tenés un interés, que es lo que me resulta atractivo para medir, que es, hay un interés en este tema. Hoy es el día del emoticón. Puf, había día del emoticón, las cosas que uno se viene entera. No, me enteré en las redes y dije día del emoticón. Sí, siempre, y las noticias tristes a veces son raras porque la gente le pone me gusta, entonces hay un fallecimiento y la gente pone me gusta, sí, que todavía genera un rechazo extraño para los que somos generaciones anteriores. No, y las cosas que me disgustan le pongo abajo, bueno, sí, no me gusta. Pero no me gusta. Claro. Pero bueno, una de las cosas que se hacen en las plataformas es generar contenidos para ver qué personas están interesadas en este tipo de contenidos para poder hacer segmentación y hacer acciones. ¿Qué reacciones tenés? Por lo tanto, la creación de contenidos para las redes tampoco es una cuestión neutra. Muchas veces son productos generados para conseguir audiencias. Que también, ¿no? Productos para conseguir audiencias seguramente somos todos, es decir, todo el tiempo tenemos un marketing también personal y no es que sea negativo, insisto con esto, porque a veces algunas palabras tienen una connotación histórica negativa, el marketing la tiene y no lo es decir, el marketing es la búsqueda de mercados, atraer oferta y demanda, y eso es algo bueno y sano en una economía como las que vivimos actualmente. Por lo tanto, la generación de los contenidos tiene esa lectura. Pero también es cierto que las plataformas digitales son un nuevo elemento para desarrollar cosas tradicionales. Y una de las cosas tradicionales, que era al final lo que íbamos a hablar hoy, tiene que ver con la expresión de sentimientos, la expresión de interés verdadero y auténtico en cosas, y eso muchas veces tiene que ver con la literatura, y por lo tanto las plataformas tecnológicas también son un espacio de desarrollo literario. Que podemos discutir si eso es nuevo o no, es decir, si hay una literatura o una literatura de redes sociales, obviamente es una discusión que podríamos llegar a tener, pero no parece una discusión muy válida en cuanto a los contenidos. Sí es una discusión interesante en cuanto a la forma, y eso es lo que está cambiando en medios electrónicos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de literatura en medios digitales, hablamos de literatura que no su contenido tiene por qué ser distinto a lo que ocurría antes, pero sí es distinto en cuanto a su forma, ¿no? Y ahí aparece algunas experiencias iniciales que empiezan a aparecer, que uno empieza a ver que ocurren, que pueden llegar a ser atractivas y nos pueden ayudar a pensar un poco de qué va esto de literatura sobre nuevos mundos. Ahí hay un caso. A jugar. Sí, jugar es un poco también lo de lo que amamos, exacto. El enfoque
hacer literatura sobre Twitter, por ejemplo, tenía el desafío o tiene el desafío de la limitación en cuanto a cantidad de caracteres, ¿no? En cuanto al espacio que uno tiene para escribir. Que hay un proceso también paralelo que se ha dado en Twitter que es muy divertido, que es la gran ventaja de Twitter era el espacio limitado que obligaba a la creatividad y no sé qué. Duplicamos a los 280 caracteres y sin embargo también nos quedan cortos y ahora apareció el fenómeno de los hilos. Pasa lo digamos, mismo. ¿no? Exacto. Cada vez más Twitter no es solo una plataforma de microblogging como estaba definido originalmente, es decir, de publicar pequeñas cosas que eran enlaces hacia otro lado o expresiones muy puntuales, sino que a veces Twitter es un espacio para desarrollar contenidos. Y ahí, por ejemplo, empieza el concepto este de los hilos, ¿no? Es decir, un tweet tras otro que están conectados y que generan una historia. Los pequeños relatos, ¿no? Exacto. Capítulos de una historia. Y bueno, y ahí hay algunas experiencias de relatos en Twitter utilizando este tipo de metodologías. ¿Cómo se llama? En España, Manuel Bartual, sobre el año pasado, estuvo desarrollando una experiencia, desarrolló 2 experiencias de relatos en Twitter bien distintas. La primera fue una experiencia basada en la improvisación, digamos, de alguna manera, es decir, estaba escribiendo tweets en tiempo real de algo que le ocurría. Entonces era una especie de documental de algo, a pesar de que al final resultó ser que era una historia inventada, ¿no? Es decir, básicamente comenzó un relato hablando de sus vacaciones, publicando alguna foto de sus vacaciones y contando que se había encontrado con una persona igual a él. Y algo que parecía trivial y un mero comentario en Twitter de una situación jocosa, en realidad era un relato previsto, planificado, con preproducción de esos contenidos, con cosas que ocurrían realmente en tiempo real y las improvisaba en base a la interacción con otros usuarios, y en otros casos no, eran casos muy prearmados, ¿no? Es decir, fotos que ya estaban sacadas de antes o líneas argumentales que ya estaban definidas. Es decir, desarrolló un relato que se contó en tiempo real, a pesar de que sí era un producto, digamos, literario, en el sentido que había sido pensado con un fin literario, con una introducción, un desarrollo y una conclusión, y que tenía un enfoque claramente. Pero sí fue dado o fue entregado a los usuarios sobre una nueva plataforma que las personas todavía no estaban acostumbradas a recibir literatura, que era Twitter. Que era Twitter, ahí está. Y entonces, Manuel... Claro, era imposible. Exacto. Porque la literatura en tiempo real tiene algunas experiencias, obviamente. El caso más claro es en Radio Orson Welles, estaba pensando con en toda esa historia, pero la realidad es que incluso con algunos capítulos que se iban publicando en revistas, como podía ser historias de cómics, por ejemplo, en un diario. Es decir, la literatura que simulaba un tiempo real o que se acerca o que mezcla la ficción con la realidad es algo que todos conocíamos, pero esto era una plataforma nueva. Manuel Bartual después realiza una segunda intervención ya mucho más claramente producida previamente, porque obviamente se hizo muy viral y muy famoso la historia de Bartual, por lo tanto la gente, cuando empezara un nuevo relato, estaba claro de que ese era un relato que iba a ser producido, es decir, todo el mundo iba a estar esperando el inicio de un nuevo relato. Él supo darle una vuelta adicional que fue muy interesante. Innovar. Exacto, lo que hizo fue pivotear, digamos, con la herramienta, y si bien era un producto que tenía un enganche fuerte, como un sponsor incluso, es decir, una compañía que estaba patrocinando este nuevo relato, fue un relato que tuvo historias paralelas, que se apoyó en distintos medios, que se apoyó en video, que incluyó actores, que incluyó un vínculo con la televisión abierta en las campanadas de fin de año, que para los españoles son muy tradicionales. Producción. Entonces había mucha producción y mucho más compleja la historia de lo que era inicialmente. Quizás perdió en esa segunda experiencia la espontaneidad o la naturalidad con que se movía en la primera, pero obviamente el listón estaba puesto más arriba. Lo que sin duda, para que obviamente
releer estos relatos en Twitter se vuelve a veces bastante tedioso porque es como leer texto largo, pero en un soporte que está pensado para texto corto y para lo efímero del momento. Y somos costumbristas, ¿no? Entonces cuesta bastante que alguien, después de que no vivió la historia en tiempo real, vaya a leerla en tiempo pasado, ¿no? Es decir, obviamente la gracia de esta literatura basada en redes tiene un componente fuerte de vivir el momento y de seguirla en tiempo real. Bartual en su segunda intervención incluyó cuentas falsas en Twitter, cuentas ¿también? Creadas especialmente para esto, incluso se apoyó en algunas cosas que le permitió Twitter España para forzar el comportamiento de Twitter de maneras que un usuario común no lo puede hacer. Entonces estuvo muy apoyado en esto de usar las herramientas para contar una historia. Obviamente no es el único, ni tampoco el primero, sin duda en idioma español fue el que tuvo más visibilidad en esto de experimentar con Twitter y literatura, pero bueno, marcó un hito importante. Y yo quería de alguna manera contrarrestar esta experiencia que estuvo muy interesante con otra experiencia que fue local. Hugo Burel, escritor uruguayo más que conocido, hizo este verano un cuento que se llamó Una ola perfecta. Es verdad. Hugo Burel es un escritor, como decía, claramente reconocido y con muy buena literatura, que hizo o participó de este experimento con un auspicio, digamos. Es decir, no fue una propuesta desde el autor, sino que fue una propuesta de un banco que lo contrató o le solicitó crear un cuento, que es distinto que haberse conseguido un sponsor para un cuento propio, ¿no? Es decir, esto fue un pedido de un banco que quería potenciar su espacio en red social a través de utilizar literatura en estas nuevas plataformas. Entonces se sumó Talí Kimmelman, si no me equivoco, es una fotógrafa. La producción fue de una productora local que hizo toda la producción de locaciones para esas fotografías y toda la parte de escenario. En este nuevo mundo de comunicación. Exacto. Y además, obviamente había un relato de Hugo. Ese relato, a diferencia de lo espontáneo que tenían estos otros relatos que yo decía del español, el relato fue muy preanunciado, es decir, se hizo una campaña fuerte de difusión, principalmente en medios tradicionales, de que iba a comenzar en tal día, a tal hora, la publicación de este relato en Instagram. Una campaña de expectativa. Exacto, en este caso ni siquiera no era Twitter, era Instagram, pero no tenía la naturalidad de un relato que comienza, sino que era un relato anunciado. Entonces era más parecido a la publicación de un libro que a un intercambio en redes sociales que se convierte en un producto literario. Yo creo que eso generó, para empezar, una lectura distinta de esto y para mi gusto un entendimiento incorrecto del cómo funcionan las plataformas. En muchas entrevistas radiales y de prensa, Hugo se declaraba como una persona que no utilizaba redes sociales. Utilizaba redes, sí. Por lo tanto, ni siquiera se publicó en una cuenta de Instagram del autor, sino que se escribían en la cuenta de un banco. Eso lo que hace es que también se pierde un poco de la magia, ¿no? Es decir, cuando uno agarra un libro tradicional y se pone a leer, uno se mete en ese mundo, ¿no? Claro. Cuando uno quiere leer literatura en el contexto de una sala de espera de un banco, seguramente no se puede navegar mucho en esa magia, ¿no? Entonces, un poco de eso también hubo, ¿no? En esto, ¿no? Es decir, era una cuenta de un banco que estaba publicando un relato artístico, que estaba ya preanunciado de que la fotógrafa era una fotógrafa profesional, que es decir, era había mucho más demasiado parecido. detalle en la previa. Había como mucho detalle que lo hacía producto valioso, es decir, el relato final, que además estaba escrito íntegro previamente, es decir, no había nada de la interacción con otros usuarios que pudiera cambiar la historia. Creo que es una demostración clara de la falta de entendimiento de la herramienta y del potencial que tenía. No hubo ninguna interacción. Y precondicionaba también a la mayoría de los lectores a estar leyendo un libro entregado en cuotas. Era un conjunto de fascículos prolijamente editados y encuadernados a todo color. Era una colección. Entregados a través de una plataforma nueva. ¿Qué quiero decir con eso? El relato
es interesante. El cuento que está atrás de esto, que se llamó Una ola perfecta y que todavía está disponible en Instagram, es un relato interesante, como la mayoría de las cosas que hace Hugo Burel, pero no respeta para nada estas nuevas estructuras. Y ahí es donde a lo mejor podemos enganchar con el final de lo que hablamos con Leo de reingeniería, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un camino que es utilizar la tecnología para sustituir lo que teníamos antes. Es decir, la gente no lee el libro papel, hagamos un libro digital en Instagram. O podemos utilizar la tecnología para repensar las cosas como las hacíamos hasta ahora. Claro. Y pensar qué posibilidades tenemos hoy de interacción directa con los lectores, de realmente un material literario pueda ser un pasaje de ida y vuelta donde la participación de los lectores tenga una cierta relevancia. Yo recuerdo que de chico se había puesto de moda las novelas de investigadores que tenían, según decisiones que uno tomaba, claro, como lector se salteaba final, páginas y cambiaban el final, ¿no? Algo así como armar tu propio relato, o crea tu propia aventura, había como unas colecciones de eso. Que eso ponían al lector en una actitud mucho más activa y participativa, porque uno definía el relato que estaba leyendo y creaba al cuento en una cosa de múltiples lecturas. Algo que tiene la literatura de siempre, porque obviamente todos quienes ya hayan leído un libro y después visto una película se encontraron productos distintos, totalmente, cosas realidades a veces distintas, decepcionó, a veces decepcionantes o a veces las mejoraban, pero era claro que el poder de la imaginación tenía un componente también de ida y vuelta. lo tiene la radio, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, lo que a veces puede llegarnos a pasar es optar por usar las nuevas tecnologías tal cual eran las tecnologías anteriores. Es decir, escribir un libro, sacar las fotos para ilustrar ese libro, conseguir a alguien que te lo publique, anunciar la presentación de ese libro y publicarlo o entregarlo para los lectores como producto terminado. Y otro camino puede ser pensar las redes como un espacio de intercambio, de creación colectiva, de innovación, de pensar nuevas formas de comunicación, de incorporar lo multimedia profundamente, de aprovecharse en la interacción con otros, de cambiar la historia en función de cómo la gente la está viviendo. Algo que ha pasado en el mundo de las series mucho, ¿no? Quizás poco artístico y más comercial, que es en función de los intereses que se miden en las audiencias, empezar a cambiar los personajes para darle a la gente las cucharadas de la sopa que querían comer. O como el informativo cuando se rige por el minuto a minuto. Minuto a minuto, exacto. Entonces, ese es un camino, pero también hay un camino de creación de verdad colectiva, de entender a nuestros lectores y hacerlos actores relevantes en ese relato construido en forma social. Porque si lo que tenemos atrás de Twitter, Instagram son redes sociales, tenemos que entender el comportamiento como red y tenemos que entender ese comportamiento como intercambio. El desafío, obviamente, para los escritores, para los artistas, es pensar que quieren aprovechar de eso. Eso claro. Significa que se va a sustituir la literatura tradicional o que lo que hizo Burel está mal. No, lo que estoy diciendo es que no hay un aprovechamiento de una nueva red, que puede ser ese un camino, seguir publicando lo que estamos haciendo como antes, pero obviamente lo que no podemos hacer es creer que una ola perfecta es una iliteratura o una literatura en un nuevo soporte, porque fue simplemente un soporte físico para un cuento tradicional. Sí, claro, fue una prueba. Sí, una prueba y con poco aprovechamiento de un montón de esas herramientas, ¿no? Mira, cuando vos planteas todo esto, Gabriela, está el tema de los comunicadores y los medios, ¿no? Mi queridísimo amigo argentino Mario Pergolini es el que nos pone contra las cuerdas todos los días. Para Mario la juventud ya no escucha la radio. Para Mario también existe la frase mágica, y es verdad, la compartimos mucho con Aníbal Gonda, alguien lo va a subir, y por lo tanto lo vas a ver cuando vos quieras, porque estamos en la época de la demanda, pero ¿cómo acercar a los que quedan? ¿Por dónde los vas a encontrar? Antes la gente iba a la página web, ahora la página web tiene que salir a buscar en las redes a los clientes para que direccionen. ¿Cuál es el mundo que se viene? ¿Cuál es la nuestra? ¿No? La de los comunicadores para salir a pescar a la gente que nos va a escuchar, cuando en definitiva vos tenés que todos los días decidir por cuál red convoco. Es un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no?, de esta columna. El rey sigue siendo el contenido. El gran rey es el contenido.
Por lo tanto, el desafío estaba en pensar qué contenidos aprecia cada uno, entender que las personas son distintas y que van a apreciar distintas lecturas y las van a querer en distintos momentos y en distintos formatos. Ese es el gran desafío que también tenemos en educación, ¿no? Es decir, entender de que no hay una metodología para enseñar mejor absoluta que todas las otras. Tampoco universal. Sino de que cada estudiante va a querer aprender de maneras distintas. Eso fue una discusión que tuve con algún colega docente cuando empezamos a reformular en facultad en algún momento hacia teórico-prácticos, me recuerdo. Y me decía, bueno, si teórico-práctico es mejor, eliminemos los teóricos tradicionales y hagamos todo teórico-práctico. Y yo le decía, no, lo que tenemos son estudiantes con formas de aprender distintas. Y esto es exactamente igual. El gran desafío que tenemos por delante es cómo logramos aprender de nuestros lectores, de nuestros estudiantes, de nuestras audiencias, para poder producir los contenidos adecuados y cómo convertirnos, en el caso de los comunicadores, en verdaderos curadores de contenido, ¿no? Es decir, en personas que logran, en la masa de información enorme, aportar lo que realmente ese escucha o ese lector necesita. Un día les vamos a preguntar, un día que tome coraje, obviamente, no es hoy. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer. Yo le pido a Ramón un poquitito de música para ir al encuentro de Andrea Tuana.